Colombia. En la mañana del martes se reunieron el presidente Iván Duque y los líderes del paro, que con las masivas y continuas marchas en la calle provocaron un drástico giro en la agenda de la política gubernamental. A la cita asistieron los voceros del Comando Nacional Unitario, conformado por distintas centrales trabajadoras y otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, indígenas, ecológicas y ambientalistas. Desde el inicio del paro nacional, que este lunes completó 5 días, el presidente Duque ha tenido que moverse con rapidez para hacerle frente a esta inédita situación de conflictividad social. Aunque en un principio anunció que la conversación nacional iba a comenzar el 27 de noviembre, el mandatario adelantó el inicio de este diálogo con los diferentes sectores sociales y políticos. De hecho, el domingo se reunió con los alcaldes y gobernadores electos y les planteó los 6 ejes de su estrategia. En la tarde de este lunes lideró la Mesa Nacional de Concertación Laboral, alta instancia tripartita en la que, además del Ejecutivo, están representantes de los empresarios y los trabajadores. Por su parte, el lunes se cumplió el 5º día de protestas masivas consecutivas. Una multitud tomó las calles del país para continuar con las acciones de protestas contra el paquetazo económico de Iván Duque y su política de guerra. Los colombianos protagonizaron este lunes el 5º día de manifestaciones contra las medidas económicas y sociales del presidente Iván Duque. La jornada contó con la participación masiva de mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia informó por medio de Twitter que los manifestantes se concentraron en el Parque Nacional para marchar en rechazo al paquetazo de Duque y dar continuidad al paro nacional del pasado 21 de noviembre, que movilizó a todo el país y culminó en una fuerte represión policial. También en la Plaza Bolívar de la capital de Bogotá, las mujeres, entre ellas indígenas, realizaron un acto simbólico contra la violencia y la política de guerra del país. Simultáneamente, durante el transcurso del día, se realizaron cacerolazos en Bogotá y en todo el país, así como una marcha de los estudiantes y profesores para exigir una mayor inversión en las universidades, en los colegios y en general en la educación pública. Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió al Congreso un proyecto de ley para impedir la apertura de juicios por gatillo fácil o violencia de Estado contra militares y policías que estén actuando en operaciones de intervención federal para la garantía de la ley y el orden. Hay que moler a palos a los ladrones, afirmó el capitán retirado, al responderle al líder opositor y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien había dicho que no aguanta más que se maten a los ladrones de celular en el Brasil actual. La temeraria declaración del ultraderechista Bolsonaro tuvo lugar durante el lanzamiento de su nuevo partido Alianza por Brasil, por el cual preside tras abandonar luego de 2 años al Partido Social Liberal, con el cual llegó a la presidencia. El proyecto de ley, que fue respaldado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, es llamado de excluyente de ilicitud y que tiene que ver con las garantías judiciales que le pedían las Fuerzas Armadas a Bolsonaro para seguir con la intervención en Río de Janeiro. El mismo está destinado a las intervenciones llamadas garantías de ley y orden y protege al ejército, marina y fuerzas aéreas y a todas las policías involucradas en estas operaciones. A su vez, considera legítima defensa cuando un militar o agente de seguridad rechazan una agresión capaz de matar o herir, restringir la libertad de una víctima y portar ostensiblemente armas de fuego o un acto de terrorismo. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile.
La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico en medio de la movilización popular, que cumple ya más de 5 semanas. La desaprobación del jefe de gobierno chileno se sitúa en el 81%. La consultora CABEM también evaluó el gabinete de ministros actual, que obtuvo un rechazo del 80%. Dicha consultora también preguntó a los chilenos sobre la necesidad de una nueva constitución, y el 85% de los participantes expresó que está de acuerdo con la modificación de la Carta Magna. La Confederación Nacional de Transporte de Carga emitió un duro comunicado denunciando la falta de garantías para la circulación de camiones en el país, y dice: quienes gobiernan están siendo incapaces de garantizar la libre circulación. Carabineros están paralizados y desbordados. Es inminente nuestra paralización, no porque querramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente por quienes quieren pararlas. Y agrega que, en caso de paralizar, no habrá aprovisionamiento de mercaderías, medicamentos y otros bienes esenciales para la vida diaria de los chilenos. A su vez, tampoco habrán exportaciones, importaciones ni movimiento de personas. Y concluye diciendo: es algo que llevaría al caos a todo el país en pocos días. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó este lunes un nuevo balance de la cantidad de personas que han resultado heridas en los casi 40 días de manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país. En las cifras entregadas por el organismo, 232 personas han resultado con lesiones oculares, de los 2.808 heridos que han sido constatados en distintos hospitales. Hasta el lunes, 437 personas fueron heridas con armas de fuego según el organismo, mientras que 1.180 fueron víctimas de perdigones disparados por agentes del Estado. La cantidad de detenidos constatados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ascendió a 7.259 personas, entre los cuales hay 867 niños. El organismo ha presentado un total de 499 acciones judiciales en contra de carabineros y las Fuerzas Armadas. 79 de ellas fueron por violencia sexual, que considera desnudamientos, amenazas y tocamientos. Bolivia. Tras varias jornadas de intensas negociaciones, la presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó la ley acordada por el MAS y las fuerzas minoritarias que la apoyan para convocar a nuevas elecciones. Según se acordó, los próximos comicios excluirían al expresidente y al ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos en el exilio. La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que cada departamento del país haga lo mismo. Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un periodo de no más de 2 días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral. Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta. El texto de una nueva ley electoral expresa que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar, entre ellas el MAS, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron 2 mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución. La ley, según el senador masista Ciro Zavala, es estrictamente para la coyuntura de este momento y tiene como obligación apaciguar al país y para que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros. Por su parte, la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que observa la situación en Bolivia, llegó el lunes al municipio de Sacaba para recibir el testimonio de heridos y familiares de los 9 fallecidos de una marcha cocalera intervenida el 15 de noviembre por un contingente policial y militar en el puente Guayllani de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.
En otras noticias, en relación al informe de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos y que denunció un presunto fraude de las elecciones generales, dos trabajos originados en Estados Unidos y Europa, basados en datos de las actas de los comicios, en documentos oficiales y en organismos como la propia OEA, no solo confirman el triunfo de Evo Morales, sino que empujan sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado y el rol de Luis Almagro. Uno de los dos documentos que desmienten a la OEA y ratifican el triunfo de Evo Morales fue producido por el investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan, Walter Mivane, titulado "Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019". La investigación concluye que las irregularidades estadísticas no se diferencian mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. Incluso removiendo los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al 10%. El segundo informe de diversos investigadores europeos ratifica el triunfo de Morales y critica duramente la misión de observación electoral de la OEA. Las conclusiones resumidas demuestran el accionar irregular que no pudo demostrar fraude ni irregularidades sistemáticas ni extendidas. A su vez, afirma que los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final y que el recuento es definitivo y legalmente válido.